En Éxodo capítulo 3, versículo 13, dice la palabra de Dios, ahí estaba hablando con Moisés. ¿Por qué estaba hablando con Moisés? Algo tan hermoso que yo no sabía, que donde Moisés vio la zarza ardiente es el mismo monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel después de Egipto llegó y adoró al monte, en el monte Sinaí, en el mismo lugar donde Moisés había visto la zarza ardiente, él solo. Entonces ahí dice la palabra de Dios que cuando él lo estaba mandando Dios al poder libertar al pueblo de Israel en Egipto, se le apareció, dice la palabra de Dios, la zarza ardiente, y en medio del fuego estaba el ángel de Jehová que lo vio Moisés. Ahí lo dice la palabra de Dios. Entonces, cuando él estaba viendo eso, Dios le dio las ordenanzas de ir hacia el pueblo de Egipto. Pero Moisés le dijo, él le preguntó, pero yo no me van a creer, los de Israel ni le van a creer, porque primeramente Moisés ni había crecido con ellos. Moisés no había convivido con ellos, con nadie. Moisés había crecido siendo un egipcio. Y cuando él se fue huyendo al desierto, se fue huyendo de Egipto, se fue de donde estaba viviendo, pero nunca él había vivido con el pueblo de Israel, con los hebreos. Entonces cuando él huyó a Madián, dice la palabra de Dios que huyó a Madián, ahí se casó, ahí tuvo a su suegro Jetro y ahí tuvo hijos, y cuando andaba apacentando las ovejas en el desierto vio la zarza ardiente. Dice la palabra de Dios que empezó la zarza a arder en fuego, y él veía que la zarza no se consumía, sino que sus hojas estaban verdes y no se consumía, porque era el poder de Dios que estaba allí en la zarza. Dice la palabra de Dios, el ángel de Jehová estaba allí. Entonces cuando Moisés le dijo al Señor, como acabamos de leer en el 13, lo dice ahí, he aquí que yo llego, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Amén. Y entonces a eso que queremos llegar, amados hermanos. Es importante entender en qué punto estaba ahí Moisés, ya lo expliqué, pero yo soy el que soy. En ese momento es el primer momento donde Dios revela su nombre. Dice la palabra de Dios, anteriormente había hablado con Abraham, había hablado con Jacob, había hablado con Isaac, pero nunca les había dicho su nombre y nunca lo habían preguntado. También la palabra de Dios no dice que le habían preguntado. El único que preguntó fue Jacob, que dijo, tú dime tu nombre, y no le quiso decir. Ahí dice la palabra de Dios, cuando le cambió el nombre a Jacob por Israel. Pero entonces acá dice la palabra de Dios que Dios le dijo, yo soy el que soy. Y en hebreo, usted tal vez lo ha visto o no, las iniciales es la Y, la H, la B y la H. Así es como Yahweh. Yahweh se pronuncia de esa forma. Ya los eruditos lo unieron con la palabra, con las vocales de Adonai, porque en ese tiempo ellos se dirigían al Señor como Adonai, ni siquiera le querían decir como el Dios, sino que solamente el Señor. ¿Por qué? Por una reverencia, por un respeto. Ellos decían Elohim, que también es el Todopoderoso, o Adonai también. Entonces cuando Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, él le quiso decir que el más importante aquí es que él es el que es, y punto. Aquí nadie más tiene que saber qué más él puede ser, sino que él es el que es, el principio, el fin de todo, el inicio, el actual. Eso quiere decir el gran yo soy, el que soy, el único, el Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque no hay otro Dios. Entonces eso es lo que quiere decir Yahweh. Son las iniciales de yo soy el que soy. Ya unido se convierte, y por eso es tan importante que nosotros aprendamos eso. Porque los católicos dicen que es el nombre Yahvé y nosotros decimos que el nombre es Jehová, pero viene siendo lo mismo. Jehová viene siendo más a lo latino con las vocales. Si usted se da cuenta, es la pronunciación de lo mismo de Yahvé, Yahweh. Simplemente es que le han cambiado las vocales de Adonai, se la han puesto a las vocales de Jehová, Jehová, la E, la O y la A, la final. Entonces ahí es donde le han cambiado de Adonai, es lo mismo casi. Pero entonces lo que se asimila más es Yahvé.
Yahvé. Quiera si o no, si usted lo busca, usted va a ver que más se acerca más al gran yo soy, es Yahvé. ¿Por qué? Porque las iniciales en hebreo es Yahweh. Entonces ya la pronunciación viene siendo Yahvé. Entonces ya también el tercero es Jehová, que viene siendo lo mismo como nosotros los evangélicos lo llamamos, cosa que no debería de ser un problema en la gente allá afuera, porque la gente se ofende o no le gusta cuando nosotros decimos Jehová, ellos se ofenden. Allá afuera la otra religión, ellos dicen, ¿por qué tú le llamas Jehová? Es Yahvé su nombre, pero la gente no entiende que nos estamos dirigiendo de todas formas al mismo Dios. Estamos simplemente diciéndolo con una palabra diferente. El pueblo de Israel en ese entonces le decían Edonai, le decían Elohim, le decían el Todopoderoso. Entonces, ¿qué diferencia puede haber entre Jehová y Yahvé si viene siendo lo mismo? Entonces, el gran yo soy el que soy, viene a ser Jehová. Yahvé, Yahweh, eso es el nombre de Jehová. Entonces aquí algo tan hermoso, cuando se le presentó a Moisés, allí es cuando él le dijo, yo soy el que soy, y le encarga la gran tarea de poder ir al pueblo de Israel a sacarlo de la esclavitud. Entonces, amado hermano, es importante lo del nombre del Señor, porque se repite muchas veces más adelante, donde en el Nuevo Testamento él dice, yo soy tu sanador, yo soy el libertador, yo soy el buen pastor. Jesucristo es el mismo gran yo soy. Usted lo sabe que eso se repitió, se siguió repitiendo más adelante. Más adelante usted sabe que siempre Jesucristo lo dijo, yo soy el buen pastor, yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio, el fin, yo soy la puerta. Entonces el yo soy se fue repitiendo. ¿Por qué? Porque Él es todo. Aquí la palabra de Dios lo dice, y después vamos a ir a los versículos más adelante donde vemos lo incomparable y lo majestuoso que es el nombre de Jehová, cosa que nosotros tenemos que repetirnos. Aquí lo ha repetido tantas veces para que se nos grabe en la memoria. En el libro de Levítico se repitió como unas 19 veces, como un montón de veces se repitió. No, perdón, en el capítulo 19 fue que se repitió como 15 veces la palabra de yo soy. Entonces Dios le hizo ver a Moisés en ese momento que yo soy, es como que estuviera diciendo que yo soy exactamente lo que necesita, es lo que nosotros necesitamos. Dios es Él lo que nosotros necesitamos. Por eso le dijo, yo soy el que soy, yo soy lo que tú necesitas. Por eso en el Nuevo Testamento le dijo también allí cuando Juan, él estaba viendo en el Apocalipsis, que luego vamos a ir allí. Entonces, yo soy el pan de vida, también lo dijo Jesucristo. O sea, Él es todo. Él es la vida, Él es el camino, Él es la puerta. Y Dios lo dijo también en Isaías. Él afirma que Él está desde antes de la creación, desde el principio de todo lo existente. Él era desde antes, es el hoy y va a ser por siempre. Por eso Él le dijo, yo soy el que soy. Pareciera que no fuese un nombre, sino que pareciera simplemente una respuesta a que no debemos estar cuestionando y preguntando quién es Dios o quién es Él, cuál es su nombre, como Moisés lo hizo. Dios le dijo de esa forma porque Moisés estaba preguntando. Moisés le dijo, si yo voy al pueblo de Israel, ellos me van a preguntar. Entonces veamos ahí lo que dijo después. El 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con Él se me recordará por todos los siglos. Entonces con Él, con ese nombre le vamos a recordar como el yo soy, el que soy. Eso dijo el Señor, se lo dijo a Moisés cuando Él le encargó esa gran misión. Entonces nosotros vamos a entender lo que es la divinidad de Dios, la divinidad tan grande del Señor, algo sobrenatural que va más allá de nuestro entendimiento. Cosa que nosotros no somos nada, somos simplemente como una hormiga delante del Señor.
La palabra de Dios dice que la tierra dice que la tierra es el estrado de los pies del Señor. Él está sentado en su trono y los pies están hacia la tierra. La tierra es el estrado de sus pies. Entonces la palabra de Dios también lo dice en Isaías 43:13. Y vamos ahí, amados hermanos, Isaías 43:13, donde dice, y Dios afirma Él que antes de todo Él ya era. Por eso dice, yo soy el que soy. Amados hermanos, Isaías 43:11, vamos a leerlo desde el 11. 43:11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, por eso vea usted, el yo le corresponde solo al Señor. Por eso cuando nosotros hablemos, no hablemos solamente de yo, no, que yo esto, yo lo otro, yo soy así, yo de esta forma, yo tengo este conocimiento, yo hablo de esta forma porque nosotros nada somos. Aquí el que importa es Dios, el Todopoderoso, a Él el poder, a Él la gloria, a Él la autoridad. Por eso lo dice yo Jehová, el 11, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. O sea, otra vez vuelve a decir ahí, yo soy. El 13, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Entonces, por eso vuelve él a recalcar ahí, dice, no hay quien salve, no hay nadie más. No hay nadie más quien pueda salvar. Él es el que hace oír las almas. Él es el que hace libertarnos. Dice ahí la palabra de Dios, Él es Dios. Él es el todo, el gran yo soy. Por eso, amados hermanos, el más importante es el yo soy, que es Jehová. Por eso, cuando nosotros hablemos, siempre aprendamos hablando, a darle la gloria al Señor. Él es el único. Y siendo también nosotros con los pies en la tierra y con el oído hacia el cielo, los pies en la tierra. ¿Por qué? Porque los pies en la tierra nos van a mantener humildes, nos van a mantener firmes, que si hay un conocimiento, si hay un don que el Señor nos da, si hay una sabiduría que el Señor nos da, si hay algo que nos ha dado más que aún que el pastor o que otro hermano, eso depende del gran yo soy, que es el Señor, porque el yo le corresponde a mi Dios, el yo le corresponde a Dios. El que yo tengo no es el que yo tengo, es lo que Dios me ha dado, lo que el gran yo soy nos ha dado por su gracia y por su misericordia. Es que nosotros estamos vivos y es por su gracia que Él nos permite cantarle y adorarle, porque si dependiera de nuestros errores, de lo que fuimos, ya estuviéramos muertos, estuviéramos en la esclavitud, estuviéramos en el infierno, estuviéramos pagando lo que es legal pagar. Pero por su gracia y por su misericordia del gran yo soy somos libertados, y Él nos ha permitido cantarle y adorarle y buscarle, orarle en todo tiempo. Entonces, por eso únicamente yo siempre he pensado en mi corazón siempre de darle la gloria a Dios en todo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él es fuerte y celoso, y Él no comparte su gloria con nadie. Él no comparte su gloria ni con un pedazo de hierro, ni con un pedazo de madera, ni con un pedazo de cera, ni con ningún ídolo, con nada, dice la palabra de Dios, porque Él es nuestro sanador, es el único que nos va a salvar, el único que nos va a ayudar en la lucha, en las adversidades. Y cuando Él nos ha sacado y nos ha libertado, es para darle la gloria al Señor, pero siempre ayudando al prójimo, al hermano, porque de nada me serviría que el Señor me liberte de algo, me dé algo, pero yo empiezo a ver a los demás como menos. Yo empiezo a ver a los demás como bajo de mi hombro. Entonces el Señor por eso lo dice, yo soy el que te lo ha dado, yo soy el gran yo soy, y nada depende de nosotros. Si todo dependiera de nosotros, esto ya hubiera terminado, pero todo depende del Señor. Y luego el 43:15, ahí también vuelve a decir, yo Jehová
santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Entonces el gran yo soy, él mismo vuelve a decir: soy el creador de Israel, soy el rey de ustedes, soy el rey. Por eso dice Jehová, rey de reyes, él es señor de señores, él es gran rey. Nosotros no podemos retar al Señor. Por eso la pregunta ahí que hizo en el final del 13: ¿quién lo estorbará? ¿Quién se atreve? ¿Quién se va a atrever a estorbar un estatuto del Señor? ¿Quién se va a atrever a estorbar algo que Dios ha puesto? Nadie puede atreverse a decir al Señor: ¿qué tú haces? Dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Entonces también después dice ahí en el 44:6. Vamos ahí al 44:6, ahí está cerca. 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, o sea, el último, y fuera de mí no hay Dios. Entonces ahí está diciendo: Él es el primero, Él es el último, fuera de Él no hay nada. Nosotros no somos nada, nosotros somos instrumentos del Señor para llevar el mensaje de la salvación que Él da. Nosotros no damos salvación, sino que Él es el que da la salvación. Nosotros simplemente somos instrumentos del Todopoderoso, de la divinidad única, porque no hay otro Dios fuera de Él, ni lo habrá nunca. Por eso ellos decían, los hebreos decían, el pueblo de Israel: Elohim, el divino Dios, el todopoderoso, el que todo lo puede. Entonces por eso Jesús afirmó también en Juan 6:48: Él es el mismo, el que estaba en el ángel. Él es el que estaba allí. Y cuando Moisés vio el ángel era Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que a Dios nadie le ha visto. Entonces fuese una contradicción. Porque dice que Moisés le vio, pero después dice la palabra de Dios más adelante que a Dios nadie le ha visto. Entonces al único que han visto es a Jesucristo, el Hijo, Jehová el Hijo. ¿Por qué? Porque también la palabra de Dios dice que está Jehová Padre y Jehová Hijo. ¿Acaso no puede ser llamado él también Jehová? Porque si viene siendo el Dios Todopoderoso, también se le titula el mismo nombre que el Padre, también lo dice la palabra de Dios. Pero entonces ahí también lo dijo Jesucristo. Por eso yo soy el pan de vida, Juan 6:48. Él lo dijo ahí, yo soy. Vamos a Juan 6:48. Entonces todo eso se repite, amados hermanos. Todo se repite cuando Jesucristo, usted sabe que Él, cuando usted encuentre todos esos versículos, ahí lo va a decir que Él es, yo soy. También Jesucristo lo dijo. Por eso, amados hermanos, escudriñemos la palabra de Dios para poder entender que todo tiene una concordancia. Juan 6:48, yo soy el pan de vida. Y en otros pasajes también dice, yo soy la puerta del cielo, el que por mí entrare tendrá vida eterna. Entonces, amados hermanos, también vamos a Apocalipsis, donde dice, yo soy el alfa y el omega. Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Entonces ahí dice también la palabra de Dios, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces todo eso le corresponde al Señor, el que ha de venir, el que había de venir, el que va a durar por toda la eternidad. Él es el alfa y el omega. ¿Qué quiere decir alfa y omega? Tal vez usted nunca se ha puesto a pensar qué es el alfa y el omega. El alfa es la primera inicial de las vocales de las letras hebreas. Entonces A, que es el alfa, omega, el fin, la última. Entonces por eso lo dice ahí, yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el que era, yo soy el de antes de los tiempos, antes que hubiera la creación, antes que existiera el mundo, antes que existiera usted y yo, antes que existiera todo. Jehová ya era, Yahvé ya era el Todopoderoso. Entonces por eso Él le dijo a Moisés el nombre y se lo reveló a Moisés allí mismo, para que cuando fuera el pueblo de Israel y el pueblo de Israel le preguntara, ¿quién te envió? Él le va a decir, yo soy el que soy, queriendo decir que simplemente
Él es y no hay que cuestionar todo, no hay que cuestionar cuál es su nombre en realidad o quién es, porque de Él dependemos. Si no existiera Él, entonces no tuviéramos ni vida, todo fuera desequilibrado, todo por Él existe. Entonces, en conclusión, por eso le decía, lo que le quiso decir a Moisés es que Él es nuestro sanador. Si estamos tristes, acá lo tengo, acá lo dice, yo soy exactamente lo que necesitas que yo sea. Si tienes hambre, yo soy el pan de vida. Si usted tiene sed, yo soy el agua de vida, lo dijo Jesucristo. Amén. Si estás perdido, yo soy el camino. Amén. Si estás enfermo, yo soy el que sana, el Señor que sana, porque lo dijo también Jesús. Dios lo dijo. Si estás muerto, yo soy la resurrección, cuando le dijo, cuando resucitó a Lázaro. Y resurrección y la vida. Si te falta algo, yo soy el buen pastor y nada te faltará, lo dijo Jesucristo. Yo soy el buen pastor. Si buscas la verdad, yo soy la verdad. Y si tienes miedo, yo soy tu escudo, porque Dios lo dijo también. Yo soy tu escudo. Entonces de Él dependemos, amados hermanos. De Él depende todo que se controla en la tierra. De Él depende el giro del universo. De Él depende que el sol dé la luz. De Él depende que las estrellas estén allí, que la luna también dé su resplandor, porque Él controla el cielo y el universo. Entonces, por eso es para que nosotros entendamos que nosotros no somos nada sin Él. Vuelvo a repetir, el que Dios nos dé un trabajo, que Dios nos permita la vida, la familia, que Dios nos permita el respirar, el alimento, que tengamos un sustento en el hogar, que tengamos algo, no depende de nosotros. Y ahí es donde entra el celo de Dios, porque dice la palabra de Dios que Él es fuerte y celoso. Cuando nosotros ponemos algo que según nosotros vale más que Dios, ahí empieza la idolatría. Cuando nosotros ponemos, en primer lugar algo antes que al Señor. Por eso lo dice la palabra de Dios, que Él es celoso. Entonces nosotros no tenemos nada. Hay pastores hoy en día, hay iglesias hoy en día que se vanaglorían del pasado, se vanaglorían de lo que tienen grandes templos. Hoy en día hay grandes templos, pero muchos templos están vacíos o muchos templos están llenos, pero ninguno va con Cristo, ninguno va con el Señor. Hoy en día todas las iglesias se vanaglorían de que el que tenga un mejor piano, el que tenga un mejor grupo, el que tenga un mejor púlpito, el que tenga una mejor iglesia, y le hace competencia a las otras iglesias. Ya ahora viene siendo una competencia, no que nosotros aquí sí está el evangelio completo, aquí sí está la palabra de Dios, dejando de un lado al gran yo soy, dejando de un lado al todopoderoso, que todo lo puede, dejando de un lado al único grande redentor. Hoy en día han confundido la santidad también. Hoy en día la santidad de Dios la han pisoteado, la han tirado por el suelo, no la han hecho como Dios la merece, como Él es santo, 3 veces santo. En Isaías 6 la palabra de Dios dice que Isaías lo vio en el altar. Dice la palabra de Dios que sus faldas rodeaban todo el templo, todo el altar, y habían serafines, que los serafines decían: santo, santo y santo Jehová de los ejércitos. Entonces ellos adoran, ellos alaban. Isaías tenía temor del gran yo soy. Isaías tuvo temor, que él dijo: ay de mí que soy de labios inmundos, que vengo de un pueblo inmundo, que mis vestiduras están inmundas. Él tuvo temor del gran yo soy. Pero hoy en día la gente no tiene temor, no tiene temor. Moisés y Aarón tuvieron temor cuando el pueblo se rebeló contra Dios. Ellos se arrodillaron, ellos se postraron al suelo, ellos mismos rasgaron sus vestiduras cuando el pueblo de Israel le falló al Señor, y él mismo, Dios, descendió y dijo: ahora los voy a consumir y los voy a crear un pueblo más fuerte aparte de esta generación. ¿Por qué? Porque Moisés tenía temor del Todopoderoso. Pero hoy en día parece que la gente ya no tiene temor del Señor. La gente ha perdido el temor del gran yo soy y simplemente menciona el nombre de Dios en vano. Por eso uno de los mandamientos, y el primero de los mandamientos, es no
no dirás el nombre de Dios en vano, dice la palabra de Dios, que no vamos a mencionar el nombre de Dios en vano. La gente hoy en día menciona el nombre de Dios en vano para su conveniencia. Usted sabe que la gente se justifica hoy en día allá afuera, que dice que no, que Dios no quiere lo que es lo de afuera, y por eso se pone aretes hasta en las narices. La gente dice que no quiere Dios el cuerpo y por eso se hace un tatuaje, por eso se corta el pelo, se pinta el pelo, se rasura el pelo. La mujer se rasura el pelo también allá afuera, anda como hombre, el hombre anda como mujer, como bien lo dice Carlos Rivas, que hoy ya no se distingue ya la gente. Si usted lo ve de espalda, es hombre o es mujer, ya no se distingue ya la gente, y así le permite entrar a las iglesias, le permiten entrar a las iglesias todo eso. Pero hoy en día nosotros tenemos que aprenderlo. El nombre del Señor es Yahvé, Yahweh del hebreo. Las iniciales vienen siendo de las traducciones. Puede haber errores en la traducción de la Biblia. Usted tiene que entender que sí puede haber errores en la traducción, porque la Biblia ha sido escrita en hebreo y en griego. Entonces lo único que nos basamos también es que usted aprenda profundamente a escudriñar también la Biblia en hebreo, y usted mismo traduzca también lo que son los versículos para que usted pueda aprender lo que quiere decir. Entonces Jesucristo es la resurrección y la vida, y al igual que el Padre, la misma Biblia enseña que Él le fue entregado todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dios afirma que Él era desde antes, desde el principio y hasta el fin. Él es el único que nos va a guardar, y hay de aquel que no quiera entender eso, hay de aquel que no quiera poner en práctica, porque ese mismo Dios misericordioso le va a decretar juicio y lo va a lanzar al lago y al horno de fuego. Amén. Que arde en azufre. Entonces la misión que le dio a Moisés, algo tan importante que fue ir a libertar al pueblo de Israel, y el gran yo soy también nos manda a poder ir a libertar a los que están cautivos por el diablo, al ir a hablar de la palabra de Dios, siempre con el debido respeto y con la humildad a los prójimos, porque de lo contrario de nada nos serviría si tampoco hay amor a hablarle a las almas también, amados hermanos. Entonces eso es la predicación de esta noche. El gran yo soy es el más importante. Usted y yo no somos importantes, usted y yo no somos nada. Usted y yo le pertenecemos a Jesucristo, al Dios Todopoderoso. Él le ha dado la familia, le ha dado sus hijos, le ha permitido el caminar y el andar. Pobre de nosotros el día que el orgullo se nos suba a la cabeza y pensemos que todo depende de nosotros y pensemos que el prójimo no vale nada. Es importante entender eso, porque cuando nosotros se nos sube el orgullo y pensamos que somos ya algo más que los demás, Dios nos va a bajar como una palmera desde lo alto, nos va a bajar de una vez y nos va a tumbar. El día que nosotros pensamos que dependemos de nuestro conocimiento, que dependemos de los dones, que dependemos del dinero, que dependemos de la familia, ya ahí lo perdimos todo, y hemos perdido la salvación en Cristo si nos morimos y no nos arrepentimos. Pero es importante volver al gran yo soy, al Todopoderoso. Como el pueblo de Israel se había inclinado a los ídolos, pero volvieron a aumentar su fe y a creer que Dios los iba a libertar de esa esclavitud y que los iba a sacar del pueblo de Egipto. Amén, amados hermanos. Póngase de pie, vamos a orar en esta hora para poder pedirle al Señor que aumente nuestra fe y la creencia en Él, la sabiduría para glorificarle, porque la gloria es solo para Él. Nosotros nada merecemos, nosotros somos siervos inútiles del Señor, porque servimos para Él, para servirle al Todopoderoso.